Muy buenos días con todos. Me imagino que ya estamos en línea. Me presento, mi nombre es Nicky Ortega. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario de Fortinet para conocer más acerca de nuestro portafolio para Small Medium Business, full stack seguro para las redes WAN, LAN y Wireless LAN directamente, ¿no? Me acompaña en la sesión Armando Jiménez, justamente nuestro enabling partner para todo lo que viene a ser el territorio de Cala. Y la idea es justamente poder ir conversando y hablando un poquito acerca de la solución. También ahí vamos a dar espacio para que nos formulen sus preguntas, consultas y dudas, pero agradeceré que nos puedan confirmar en el chat si nos están viendo bien, está la presentación en pantalla. Armando, no sé si quieres decir unas palabras. Buenos días. Claro que sí, muchas gracias, Luis. Como bueno, ya escucharon, yo soy Armando Jiménez, mi rol es Channel Development Representative. Muchos ya habrán visto correos de mi parte, recordándoles de las certificaciones, invitándolos también a este espacio. Y bueno, yo trabajo de la mano con Luis, apoyarlo en todo el tema de procesos, seguimiento de métricas y recibimiento de los nuevos partners. Igual para cualquier consulta estoy a la orden. Si no es de mi control, puedo dirigirlas hacia las personas que puedan resolverle ese tipo de dudas. Soy como ese brazo extendido de Luis y también un partner, un compañero para ustedes dentro de Fortinet para ayudarles a facilitar las cosas. Perfecto, perfecto, Armando. Gracias por ese espacio. Bueno, la idea, como les decía, la sesión, bienvenidos ahí todos los que se están uniendo. Vamos a ir conversando acerca de las tecnologías de Fortinet para Small Medium Business y cómo estas tecnologías pueden ayudar a sus clientes a poder desarrollar justamente todos esos puntos a veces que están hoy día urgidos en la parte de seguridad, pero también conectividad. Justamente en esta sesión vamos a hablar muchísimo cómo el mundo IT de seguridad con el mundo de IT de redes se comienzan a integrar a nivel de gestión. Ya no son plataformas aisladas, sino que trabajan en conjunto para poder entregar a los usuarios una mejor experiencia, una mejor plataforma. Esa palabra va a ser clave en esta sesión, porque vamos a conocer cómo Fortinet está revolucionando la vida de los clientes con un concepto de plataforma único para la gestión, no solamente de los elementos que hoy día vamos a mostrar, sino para poder crecer en el tiempo con muchas más herramientas de seguridad conforme el tamaño de los negocios puede ir creciendo, ¿no? Lo importante es que la presentación como tal la vamos a compartir, es más, la puse ahí, me parece, en la parte de publicación, así que la pueden ir revisando. Y al final les vamos a dar bastante información para que también todo este seminario quede muy compartido en general con ustedes a nivel de información, conocimientos y bueno, cualquier duda o consulta igual lo vamos a ir empezando a revisar en el chat. Entonces, empezamos un poquito. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la situación de las empresas, la tecnología, cómo el cibercrimen está afectando, ya que es un punto importante a veces conversar con el cliente de cómo está la situación de amenazas. Y siempre escuchamos a veces en las noticias, en las redes, una compañía ha sido afectada, otra, pero usualmente la mayoría de empresas no dicen que no afectaron. Tratan de siempre mantener esa información en confidencialidad, evidentemente porque no quieren pasar vergüenza de que han sido expuestos, han perdido información o su data ha sido filtrada, que puede ser mucho más complicado, porque recordemos que muchas empresas manejan información confidencial de los clientes, entonces esta información filtrada es realmente peligroso, ¿no? Y como obviamente Fortinet con diversas herramientas de tecnología puede ayudar a mitigar efectivamente estos inconvenientes y cómo vamos a poder construir un concepto de plataforma alrededor de las empresas hoy en día, ¿no? Para esto vamos a apoyarnos con el portafolio de Fortinet, el concepto de full stack, que es básicamente la conectividad completa, firewall, switches, access points, todo gestionado, toda la red LAN, la red WAN, la red wireless integrada, y sobre esto vamos a ir pudiendo integrar y sumar más herramientas, de repente sistemas de seguridad de los endpoints, sistemas de seguridad en nubes, etcétera. Todo según el crecimiento del negocio y la flexibilidad que esto necesite. Entonces, vamos empezando un poquito a expandir todo esto y efectivamente lo más importante es que hay que entender la necesidad de los clientes y a veces hay que conversar muchas veces con ellos para explicarles
¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno de los grandes problemas de los desafíos de las redes IT es que hoy día hay muchas tecnologías, hay muchas arquitecturas que se tienen en las empresas, no solamente la red local, la red wireless, la red de data center, los accesos, los privilegios, hay una explosión también de dispositivos, los usuarios, las personas, son seres humanos, traen sus dispositivos no malintencionadamente, los traen para conectarse, tal vez una tableta, su laptop personal, tal vez un teléfono personal, instalan aplicaciones no autorizadas y se nos sale de control y eso se llama la falta de visibilidad. Si nosotros no tenemos visibilidad de lo que ocurre en la red, vamos a poder tener problemas o abrimos puertas. A esto le llamamos la superficie de ataque crece. En ese concepto del mundo de seguridad, nosotros tenemos que reducir la superficie de ataque, estar lo menos expuestos posibles. Obviamente los actores maliciosos pueden ser internos. Ha ocurrido muchas veces también estas noticias de que usuarios colaboran con agentes externos para poder desarrollar ataques. Y hoy en día los ataques hasta pueden ser muy sofisticados. Inclusive había habido el año pasado muchísimos ataques desarrollados por IA para generar el famoso ataque día cero o códigos nuevos maliciosos para atacar a las empresas, ¿no? Evidentemente, cumplir los requisitos o los requerimientos de seguridad normativos en cada territorio es también costoso, es complejo y es una conversación bastante complicada que los clientes suelen tener hoy. Entonces, el panorama de amenazas es más complejo que nunca. Como les venía diciendo, hay muchos puntos donde el cliente puede ser atacado. Hoy en día, según las estadísticas, el punto que es más atacado en las empresas es el usuario. El usuario no siempre está en la red local, el usuario sale, el usuario navega, el usuario accede, intercambia información, recibe correos, chats, etcétera, y puede ser un punto de ataque a través de ingeniería social. Entonces, hay varios mecanismos, varias tecnologías para poder proteger al usuario, hay tecnología para proteger la infraestructura, que la infraestructura nos ayuda a proteger las conexiones de los usuarios, también es importante, pero evidentemente lo más crítico es que nosotros entendamos y conversemos con nuestro cliente que efectivamente puede haber muchos tipos de ataque, inclusive el famoso ataque de día cero, cada vez se comienza a ser mucho más frecuente en diversos tamaños de organizaciones. Entonces, acá comparto algunas estadísticas de cómo ha ido creciendo justamente la cantidad de ciberataques y efectivamente las pérdidas que han tenido las compañías. Pérdidas, efectivamente, ¿por qué? Porque la información fue secuestrada, tuvieron que pagar rescates, pérdidas porque perdieron información, tuvieron que volverla a construir, volverla a elaborar. Muchas compañías quiebran a veces en estos ciberataques. Y efectivamente la idea no es esperar que tengamos uno, sino debemos ir protegiéndonos, preparándonos y anticipándonos, que inclusive ahora se habla mucho de los ataques de IoT, por ejemplo, que fue lo último que hubo. Antes eran los ataques de IA, ahora están detrás de los equipos de IoT. Y se habla de construir redes en paralelo, redes off the grid, con referencia a Internet, redes completamente aisladas y obviamente en Fortinet tenemos productos que son firewalls Rugged, que son firewalls bastante robustos que van en la red de IoT para poder proteger estos equipos, poder autentificarlos, ya que muchos de estos equipos de IoT no se pueden instalar agentes de seguridad, son muy básicos, pero podemos protegerlos para poder seguir manteniendo en línea la operación de los equipos de IoT, porque muchos clientes dicen, no, lo dejamos off-grid y lo copiamos en un pendrive la información, pero no está en línea, nunca se puede ver los reportes de automatización en tiempo real y eso también es daño económico para las compañías ya que no lo van a poder controlar. Entonces, evidentemente la situación, como hemos visto, puede ser un poquito complicada, puede ser un poquito desafiante, pero vamos a orientarlos a la convergencia. La convergencia en la red y la seguridad es una realidad. Ya no es un sueño, ya no es un futuro. Hoy en día es un concepto mandatorio. Y esto justamente Gartner también, que es un ente de investigación de desarrollo tecnológico, decía que todo tiene que converger en una plataforma. E inclusive ahora se habla del concepto de Fabric. El concepto de Fabric es que las arquitecturas y los productos tecnológicos que tengamos en la organización conversen. No solamente se vean, sino puedan conversar para reducir los tiempos de implementación, reducir las ventanas de mantenimiento y sobre todo manejar una seguridad consistente, porque los problemas son complejidad,
la misma seguridad que a veces no está integrada, el alto costo operativo, licencias, entrenamientos, hardware, equipamiento. ¿Y quién sufre? Sufre el usuario. Y el usuario nos dice, no, el acceso es complicado, la VPN no me deja ingresar, está muy lento el sistema. Entonces, ahí es justamente el desarrollo que Fortinet ha traído bajo un concepto de plataforma, donde vamos a consolidar, integrar y automatizar muchísimas cosas. Hoy en día, nosotros hablamos mucho del FortiGate. El FortiGate es el firewall de Fortinet, es el eslabón principal de la conexión de seguridad, porque generalmente siempre los hackers a veces atacan infraestructura localmente acá en Perú o en otros territorios. Entonces, en este sentido, el firewall, con su potente sistema operativo, el FortiOS, potenciado en el hardware que está con aceleradores ASIC, evidentemente nos va a permitir dar toda esa seguridad. Pero nosotros ya llegamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Donde la parte de switching y wireless se integra directamente al firewall. El firewall es también nuestro controller. En una sola interfaz vamos a poder crear nuestras políticas de acceso a Internet, vamos a poder administrar nuestros switches, nuestra parte inalámbrica, inclusive nuestro perfilamiento de usuarios, la parte de NAC. El NAC ya no es solamente para grandes empresas, pequeñas lo pueden implementar muy fácilmente. Ahora me dirán, ay, esto va a tener costos adicionales. No, todo se integra a través del firewall y las capacidades que el firewall puede tener. Todo eso potenciado con nuestros módulos de seguridad según el tamaño del negocio y efectivamente según las herramientas que están buscando para buscar siempre la mejor relación costo-beneficio en los proyectos de los usuarios. El desafío para nuestros clientes es muy grande. Efectivamente, los clientes son impulsados por la tendencia, hablo mucho del cloud, de la nube. Hoy en día, bueno, años atrás se hablaba de que todo se va a ir a la nube y ahora estamos viendo que todos quieren bajar de la nube. Yo pienso que un concepto híbrido es lo que va a funcionar. Muchos hablan de poner sus servidores también en los service providers, en hostings locales, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tienes parte de los activos de tu empresa en la nube, tú tienes que tener firewalls acompañando estos activos. Si tienes servidores virtuales, tienes que tener firewalls que los acompañen, porque si no puedes dejar expuesta tu data, tu información. Si tienes servicios en las nubes, también muy importante, porque los fabricantes, digamos, más que fabricantes, los proveedores de servicios cloud solamente te ofrecen la parte del espacio, la parte de conectividad, pero no te garantizan la seguridad virtual, solamente la seguridad física. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que acompañar conforme nuestra red se mueve en esta arquitectura de firewalls. Y ahí es como nosotros hemos ido evolucionando muchísimo con nuestra arquitectura de firewalls on-premise, que no solamente son para la red perimetral, también sirven para segmentación de data center, para la red OT, para redes escalables, para redes distribuidas y toda la parte virtual, ¿no? Que nosotros podemos tener servidores virtualizados, por ejemplo, o servidores directamente en la nube. Todo esto se puede integrar y orquestar bajo un solo sistema operativo. Ese es un mensaje muy potente. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a implementar reglas de seguridad, no te vas a ir equipo por equipo. Necesitas centralizar esta gestión. Necesitas una herramienta que te diga en tiempo real cómo están operando, cuáles son los inconvenientes, qué cosas hay que mejorar y evidentemente te retroalimente con muchísima información. Es ahí donde nuestro firewall ha ido revolucionando muchísimo la industria y es ahora cuando nosotros tenemos que pedir que el firewall haga muchísimas cosas, sobre todo para ser el punto de conexión principal en una empresa. Antes de hacer una pequeña pausa, revisamos este slide y vamos a conversar acerca de qué es lo que un firewall tiene que tener hoy día. Hoy día se habla muchísimo de que un firewall tiene que ser procesado por hardware, o sea, por arquitectura SIG o chipsets directamente, y tiene que manejar una arquitectura de inspección cifrada. Eso tiene que ser algo nativo. ¿Qué más tenemos que tener nosotros? Tenemos que impulsar la seguridad de la red, no solamente de manera perimetral, sino también hacia la parte interna. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tunelizar ciertas conexiones de nuestros usuarios más críticos en la LAN para que ese tráfico, antes de ir a la nube o ir a la red local, sea inspeccionada por el firewall para dar la tranquilidad de que todo esté en orden.
una protección unificada contra amenazas, el famoso concepto de UTM. Visibilidad y control profundo, muy importante para tener detallado cada comportamiento de la red. Bloqueamos todo y comenzamos a dar accesos. Vamos a tener control absoluto. Integración de Fabric. Tenemos que integrarnos no solamente entre los propios firewalls, sino que los firewalls tienen que gestionar nuestra red local o tienen que conversar con la red local. Me refiero a los switches, a los puntos de acceso. Tienen que conversar con los endpoints, tienen que conversar con software de analítica, etcétera. Tiene que integrarse. Todo el concepto de seguridad y networking integrado, ¿no? Gestión centralizada, evidentemente, para bajar los riesgos, alta disponibilidad, doble firewall, por ejemplo, para, evidentemente, en caso de contingencia, de falla de un elemento. Inclusive tenemos alta disponibilidad desde el modelo más pequeño. Control de acceso basado en identidades, en roles, para llevarnos a un ecosistema de ZTNA, que básicamente es lo que se conversa mucho hoy día. De repente han escuchado a Gartner que dice SASE, SASE para todo. SASE es el concepto de seguridad, pero hay un viaje. No podemos implementar SASE si hoy día no tenemos nada de seguridad. Tenemos que ir por etapas y los firewalls tienen que ayudarnos a construir esa parte de etapas. Sistema operativo unificado y nativo, eso es muy importante, porque no podemos nosotros aprender múltiples ecosistemas de administración y gestión. Y obviamente la inspección cifrada tiene que ser mandatoria y, lo más importante, alto performance, si no vamos a tener problemas en la red. FortiGate de Fortinet incluye esto y muchísimas herramientas más para poder construir un ecosistema seguro en la red de nuestros clientes. Armando, hacemos una pequeña pausa ahí, no sé si saltó alguna duda, alguna pregunta. Eh, todo está claro. Sí, por el momento no veo ninguna duda dentro del canal de preguntas y Sí, respuestas. Los invito a que por favor lo usen, hagan cualquiera de los que están acá presentes, hagan cualquier pregunta. Y si no, pues también este espacio los invito a, demos 2 minutos para que las personas puedan preguntar. sí, Luis, sí, sí, entonces por supuesto. bienvenidos. Hasta este momento, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Igual Todo es válido. lo pueden ir formulando y cualquier consulta lo vamos revisando, si te parece. La idea es que esto no sea todo un monólogo. Ah, están en mute, perdón. Ah, ok, sí, ya me di cuenta. Sí, Listo, claro. Por favor, entonces, formularla en la casilla de Q&A, donde ven, y ahí, pues, yo le voy transmitiendo a medida que ustedes la vayan colocando a Luis. perfecto. Listo. Súper, súper. Continuamos entonces, vamos avanzando un poquito con el espacio. Gracias, ahí Armando. Bueno, digo, la idea es una conversación, no solamente quisiera yo hablar sin parar, pero sí quisiera compartirles un poquito esos mensajes y estas ideas que son bastante buenas para poder tener una conversación bastante sólida con nuestros clientes acerca de la parte de seguridad, ¿no? Entonces, con Fortinet y a través del FortiOS vamos a construir una red segura, apoyados evidentemente con el equipo inicial, que es el firewall. Entonces, el firewall nos va a permitir poder comenzar a llegar a efectivamente más elementos, nuestros switches, nuestros APs, vamos a poderlos gestionar de manera centralizada a través de una arquitectura que se llama FortiLink, que básicamente es una arquitectura de túnel que construye una administración muy segura, muy importante esto de aclarar, que es prácticamente controller, o sea, el FortiOS se convierte en el controller de los switches, de los APs. Inclusive nosotros podemos sumar el FortiLink NAC, que es el perfilamiento de NAC, inclusive el firewall más pequeño soporta 380 conexiones, o sea, soporta una red de 380 validaciones de dispositivos, o sea que ese es el firewall más chiquito que tenemos para oficina remota. Así que hay mucha capacidad para poder integrar y gestionar todo eso. Ahora, los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos un firewall que está, digamos, en producción y lo actualizamos, vamos a poder administrar switches y APs de manera gratis o gratuita, como les solemos llamar. No hay costo de licencia para administrar switches ni APs. Ahora, ¿cuántos podemos administrar? Depende del modelo de FortiGate que tengamos, pero en un momento hay una pequeña tabla que les voy a mostrar para que tengan una idea cuántos equipos se pueden gestionar. Ahora, si yo tengo mi FortiGate
actualizado, también voy a poder trabajar con el FortiLink NAC completamente gratis. El FortiLink NAC se encarga de hacer la activación en base a las credenciales para equipos de IoT o para lo que viene a ser usuarios a base de registros contra una AD o contra una base de datos local sin ningún inconveniente. ¿El FortiLink NAC tiene un costo? No, también es completamente gratuito, siempre y cuando los switches y APs sean de la línea de Fortinet. Si tú usas en la red switches y APs de otros, sí necesitas el FortiNAC, que el FortiNAC sí es un producto con suscripción, ya que se integra con más de 3.000 equipos de diversos fabricantes. Entonces, ahí sí, efectivamente, si la red no es de un solo ecosistema, hay un costo de suscripción. Pero miren el concepto de la ventaja de tener una sola plataforma que nos podemos ahorrar en el controller del switch, de la P, nos podemos ahorrar en el NAC y podemos tener una red más segura, más inteligente y mucho más fácil de poder gestionar. Toda la parte de seguridad que las redes de Fortinet tienen están apoyadas y respaldadas por FortiGuard Labs. FortiGuard Labs es nuestro ente de seguridad que se encarga de recopilar específicamente las amenazas que están ocurriendo en tiempo real de los peers de conexión principales en el mundo y de todo el equipamiento vendido de Fortinet. Más de 6 millones de firewalls, más de 500 millones de cuentas de correo, más de 200 millones de endpoints son protegidos y obviamente asegurados por la conectividad de FortiWars. Toda esa información retroalimenta a nuestra inteligencia artificial. Se habla muchísimo de inteligencia artificial y nosotros venimos trabajando con ello hace muchísimos años. Machine Learning para leer grandes cantidades de log, IA generativa para poder descifrarlos, lo que viene a ser IA neuronal para poder hacer escenarios atípicos, para poder descifrar y encontrar a veces hasta el malware más escondido que algunos hackers tratan de pasar a través de las redes. Efectivamente, toda esta inteligencia alimenta todo nuestro ecosistema, nuestros firewalls, nuestro correo, nuestras cuentas de analizadores, nuestros 100, etcétera, etcétera, de productos que tenemos. Y este es un ciclo sin fin donde mejoramos constantemente la seguridad. Más de 15 años trabajando con inteligencia artificial, como les decía, machine learning, IA generativa, IA neuronal directamente, todo eso ya ha ido aumentando progresivamente. Y esto lo hemos transformado a nuestros clientes a nivel de firewall en 3 paquetes para simplificar la vida muy sencillo. Cuando ustedes adquieren un firewall, que es el producto de seguridad inicial de una empresa, efectivamente tienen la opción de escoger por separado cada módulo, pero lo que nosotros recomendamos como fabricantes es que el cliente escoja un paquete porque trae diversas herramientas y aparte es mucho más económico comprarlo como paquete directamente. El paquete ATP es nuestro paquete básico, protege la red y los activos, IPS, antivirus, control de aplicaciones, sandbox y el que más recomendamos al menos es el UTP, porque ya incorpora seguridad en la web, navegación, filtrado DNS, bots y mining, anti-spam, etcétera. Y esto realmente justamente ayuda muchísimo a reducir los posibles ingresos. Pero si nosotros queremos asegurar un poco más la compañía y tener control de la superficie de ataque y efectivamente poder nosotros entender qué vulnerabilidades podemos tener en la arquitectura, la licencia Enterprise es la que más se recomienda. El costo no varía mucho, es un 15 a 20%, pero la versión Enterprise ayuda a darle una seguridad absoluta al cliente y es justamente la que más recomendamos para poder obtener buenos perfiles de seguridad y usando muchas de las plantillas automáticas que vienen en los sistemas, vamos a poder nosotros proteger a nuestros usuarios. Evidentemente, siempre muchos clientes me dicen cómo va el rendimiento, cómo va el performance, qué pasa si activo yo los módulos de seguridad, el performance del equipo cae y la respuesta es no. Hace mucho tiempo venimos trabajando en una triple arquitectura en los firewalls. Triple arquitectura porque la red, el procesamiento principal se divide en 3 bloques. El bloque de seguridad, el bloque de SD-WAN y el bloque de la parte de red. Entonces,
tres elementos que se encargan en conjunto de entregarnos el desempeño. Entonces, conforme nosotros hemos ido desarrollando los firewalls y hemos trabajado muchísimo en esta arquitectura en hardware, nuestro rendimiento es muy superior a la que la competencia ha venido desarrollando. Por eso es que podemos entregar muy buenas capacidades en capa 3, muy buenas capacidades en SD-WAN y muy buenas capacidades en la protección de tráfico UTM. Esto nos ha permitido tener hoy en día más del 50% del market share de firewalls a nivel global. ¿Por qué? Porque específicamente nuestros productos son muy potentes, tienen un costo competitivo muy bueno y sobre todo la parte de seguridad la hemos logrado simplificar. Yo he venido trabajando a veces con muchos firewalls y el problema principal de muchos fabricantes es cómo implementar la seguridad. Le toma muchísimo tiempo. Sin embargo, en Fortinet, las plantillas que tenemos de seguridad ayudan enormemente a los clientes a poder reducir esas configuraciones en tiempo y sobre todo disminuir los tickets de incidencia que pueden haber. Esto generalmente nos va a brindar muchos beneficios y sobre todo clientes contentos. Evidentemente, si nuestra red está pensando crecer y necesitamos múltiples herramientas, Fortinet tiene toda la capacidad de crecimiento. Si queremos tener el firewall en nube, lo tenemos en nube. Si queremos tener un orquestador de multi-firewalls, el FortiManager, que es nuestro administrador centralizado, podemos implementarlo localmente en la nube conforme tengamos necesidad. Y si queremos analizar el comportamiento de los tráficos, digo, pueden ser de la red local, pueden ser de la parte de firewall, pueden ser de la parte de cloud. El FortiAnalyzer es nuestra herramienta principal. Es nuestro segundo producto que más vendemos después del firewall. ¿Por qué? Porque acompaña esa profundización de la analítica a un costo muy competitivo y prácticamente muy aceptado por los clientes, sobre todo especialmente que luego ven los informes y reportes. Entonces, este viaje, ¿dónde comienza? ¿Dónde podemos nosotros ayudar a nuestros clientes a comenzar esta arquitectura de mucha capacidad, de mucha seguridad, visibilidad, automatización, rendimiento y sobre todo escalable? Empezamos en el firewall. El firewall es el producto de inicio de esta arquitectura. Yo siempre hablo de que el tema de seguridad es una evolución, es un viaje, es un camino. No podemos implementar seguridad completa de un día para otro. Hay muchos clientes que le dirán, mira, estoy buscando un SIEM, que es la arquitectura ya de integración de múltiples consolas, pero a veces le digo a los clientes, ustedes pueden comenzar a construir una arquitectura sin desgastarse mucho económicamente, porque eso es un problema a veces, ni tampoco desgastarse en la parte operativa, que también cuesta dinero, por si acaso. Entonces, el firewall que FortiGate tiene, que Fortinet ofrece, va a poderles construir ese perímetro de seguridad inicial, donde vamos a poder integrar toda la parte de switches, toda la parte de wireless y la parte de NAC en una gestión unificada. Ahí ya resolvimos 50% de los problemas de la red. Ah, el firewall también hace SD-WAN. No hay que comprar más suscripciones. Ya prácticamente pasamos hasta el tercer eslabón. Ah, sobre esto le vamos a sumar la seguridad de endpoint, lo que se llama el FortiClient, por ejemplo, y automáticamente estamos entrando en el concepto de SaaS. SaaS no es un producto, es un concepto donde los usuarios están seguros e interconectados con la red, interconectados. Bueno, una vez que llegamos a SaaS, el tercer elemento es pasar a una arquitectura ZTNA. Evidentemente, eso se involucra ya algunos adicionales. Pero yo creo que la mayoría de empresas puede llegar a un SASE sin complicarse muchísimo y efectivamente dando una integridad de seguridad única en la industria. Pero no solamente el firewall es un elemento que nos permite dar seguridad, digamos, perimetral, sino es un elemento de la red que nos va a dar mucha información, mucho valor de lo que está ocurriendo. Primero, tenemos el FortiLink, que es nuestra herramienta para poder conectar todos los switches y APs de Fortinet. No requerimos licencia, recalco muchísimo eso. Y a través del FortiLink vamos a poder nosotros también visualizar toda esa topología de switches, de APs, de clientes, y gracias a que el firewall es un equipo que hace inspección de capa 7, vamos a detectar sistemas operativos, si están actualizados, no están actualizados, aplicaciones que fluyen, etcétera. Vamos a tener mucha visibilidad, eso es fantástico. Y ahora, si ustedes tienen solamente los switches, los APs, no tienen el firewall porque de repente acaban de renovarlo, pero quieren, están interesados en los switches y los APs. Perfecto, los switches y los APs se configuran de manera individual. Si ustedes desean, los pueden integrar al cloud
efectivamente al FortiEdge hay una cantidad libre para poder trabajar, pero la idea es que lo potenciemos siempre con el firewall, porque ahí no vamos a tener costo alguno de la cantidad de APs o cantidad de switches y sobre todo le vamos a dar mucha inteligencia a la red local. Hay un punto que me encanta, sobre todo esta arquitectura a través del FortiGate. Podemos hacer arquitectura capa 3 pasando el tráfico al FortiGate. Nosotros hemos construido muchísimas redes de 200 o 300 puntos de conexión sin un switch capa 3. Me dirán, están locos, ¿cómo administran el broadcast, el segmento de red? Pues para eso tenemos el firewall. En nuestros firewalls tenemos muchísima capacidad libre para capa 3 o lo que es enrutamiento, así de dicho, ¿no? Entonces podemos pasar parte de ese tráfico contra el firewall para que se encargue de toda esa conmutación. En un momento vamos a revisar cuando lleguemos a producto cuáles son esas capacidades y cómo ustedes las pueden identificar. Tenemos también el FortiLink NAC, completamente gratuito, incluido con el FortiGate. ¿Para qué? Para autoperfilar equipos en la red. Sobre todo, por ejemplo, equipos que no tienen portal de autentificación, como quiénes, impresoras, cámaras, domótica, para que automáticamente se asignen a las redes que corresponden y según las restricciones que cada red debe tener para proteger nuestros equipos de IoT. Efectivamente, ¿qué necesitamos? También que nos perfile a los usuarios y eso lo podemos hacer con el FortiLink NAC muy fácilmente y sobre todo de manera libre. Pero si tienes switches y access points de terceros, pues el FortiNAC, ya la versión con suscripción, sí va a permitir integrarse con más de 3.000 modelos disponibles en la industria. Así que hay mucha flexibilidad. El FortiLink NAC nos va a dar nuestro reporte de los usuarios que se han conectado, sistemas operativos, inclusive equipos de IoT los asigna automáticamente a los segmentos, nos comienza a trabajar con VLAN dinámica, etcétera, todo lo que nosotros podemos necesitar. Y si nosotros implementamos justamente las licencias de seguridad y los módulos de seguridad, el Fabric comienza a trabajar. El Fabric es la capacidad de poder integrarse con el resto de consolas. Voy a hablar de un ejemplo claro que es la consola de los clientes. ¿Qué pasa si un cliente se logra infectar? Entonces hay que aislar ese cliente o el cliente tiene un comportamiento sospechoso desde el lado del software del endpoint. Hay que poderlo separar, poderlo proteger. Pero antes de ver cómo esa regla nos puede ayudar a aislar un equipo local de manera automática, veamos lo que el Fabric puede lograr a través del rating. El Security Rating es el scorecard de nuestra red de seguridad. Este scorecard se habilita solo si ustedes tienen la licencia Enterprise. Con la licencia Enterprise de seguridad del bundle, automáticamente les va a decir todo lo que va detectando en la red. Por ejemplo, he encontrado unos equipos haciendo NAT dentro de la red local, o sea, encontró direcciones IP con varias MAC. Entonces, eso está medio sospechoso. De repente alguien ha traído un router o nos está sacando una extensión de la red, hay que prestar atención. Switches, access points no autorizados, problemas en el sandbox, algunas alarmas, problemas en el threat detection, algunas reglas están saltándose o algunas inspecciones no se están desarrollando por completo. Toda esa información te lo va a ir documentando e inclusive te va a dar algunas sugerencias de cómo puedes ir trabajando. Y si nosotros, como les dije, tenemos, por ejemplo, el FortiClient en los clientes y conectado simplemente con una configuración simple que es integra consolas, básicamente, yo le puedo decir que si un cliente se marca como infectado directamente, ocasione que el FortiGate aísle la IP. Aísle la IP localmente o aísle la IP remotamente. ¿En qué sentido? Si el usuario está usando SD-WAN para conectarse remotamente, también lo aísle. Esta arquitectura nos permite, digamos, brindar seguridad adicional sin exponer, digamos, a los clientes. La idea es tener simplicidad y efectividad, flexibilidad directamente en nuestra arquitectura y consola. Armando, hago una pausa contigo. No sé si tienes por ahí una consulta. ¿Cómo estamos? Sí, ¿Todo bien? sí. Giancarlos More, hace 16 minutos, comentó que no le quedó claro la parte del ZTNA y SASE. Ok, el concepto de SASE, empecemos hablando por eso. SASE es el concepto en el cual
tus endpoints, o sea, los dispositivos de los clientes, tienen un módulo de seguridad, que en nuestro caso sería el FortiClient, por ejemplo, y el FortiClient conversa, la consola del FortiClient conversa con el firewall para poder hacer estas reglas que vimos justamente hace un instante. Y no solamente si la conexión es local, si tú tienes conexiones remotas con SAST, por ejemplo, para los perfiles de autentificación de los usuarios, eso efectivamente nos va a permitir poder, poder trabajar justamente una arquitectura en la cual el cliente se puede mover y conectarse. ZTNA, ¿qué significa? ZTNA es el siguiente nivel. El siguiente nivel es levantar VPNs invisibles. ¿Qué es levantar una VPN invisible? Cuando la gente usa las VPNs hay mucha resistencia. Entonces yo necesito que mi consola automáticamente de seguridad de endpoint del cliente cree las conexiones seguras para algunas aplicaciones o algunos servicios. El concepto de ZTNA no es mandar todo el tráfico por la VPN que se crearía en esa instancia, sino algunos servicios, algunas páginas web, algunos servicios cloud, algunos servicios on-premise, lo que tú vayas designando. Evidentemente, eso ya necesita una arquitectura un poco más madura, pero sí se puede llegar a un concepto de ZTNA. Ahora, lo que digo yo, empecemos, digamos, por los primeros eslabones. Un firewall que soporte esta arquitectura, un endpoint que soporte esta arquitectura, la integración del endpoint con el firewall, y ahí comenzamos a tener SASE. Llegar al siguiente nivel es netamente conceptos de configuración, y evidentemente necesitamos un cliente, ¿sí? Hay un cliente ZTNA especial para lograr esa arquitectura de esas conexiones automáticas contra un firewall o contra varios. De repente el servicio está distribuido. Tengo algunos servicios en un sitio, otros servicios en otro, entonces necesito que el software mismo haga las conexiones sin interactuar con el cliente en el sentido de decirle, mira, tienes que autentificarte acá. No, ya lo autentificó una sola vez y con eso comienza a generar un análisis de conexiones que el usuario va necesitando. Al mismo tiempo, hace un análisis de comportamiento del cliente. Si detecta algo que el cliente no hace frecuentemente, le vuelve a hacer unas consultas como necesito que te vuelvas a autentificar porque no me cuadra esto que estás haciendo. Entonces, el concepto de ZTNA es el donde tenemos que llegar cuando ya estamos maduros en la parte de clientes, pero con la seguridad de endpoint es lo que primero que debemos empezar. Armando, contigo. No sé si por ahí saltó algo extra. No, eso era lo único que estaba pendiente. Súper, súper. Bueno, ahora empezamos a hablar del portafolio full stack. A muchos les gusta, a los productos, queremos conocer este portafolio que tiene muchas herramientas súper poderoso para poderlo manejar, ¿no? Entonces, este portafolio, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza esta arquitectura? En el firewall. Recordemos que el firewall para nosotros es uno de los productos más vendidos, efectivamente, y es el primer punto para comenzar a construir una red segura, una red unificada hacia nuestros clientes. Como lo mencionaba, nuestra arquitectura SIC, nuestro desarrollo personalizado del firewall, está en tres módulos: el módulo de seguridad, el módulo de red y el módulo de contenido. Cada módulo es específicamente dedicado para ejecutar su tráfico. Así que hay muy buenas capacidades de SD-WAN, muy buenas capacidades de segmentación de red o enrutamiento, como los llamamos, y muy buenas capacidades de control de seguridad a nivel de filtrado de contenidos en otras. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos venido avanzando? Hemos venido avanzando muchísimo en aumentar el rendimiento y, muy importante, bajar el consumo energético. Obviamente en la parte de filtrar el contenido, que es lo más pesado, no se ha reducido tanto como SD-WAN y segmentación, pero en general el consumo se ha ido reduciendo. ¿Por qué estamos reduciendo el consumo energético? Primero, estamos buscando una compañía sin huella de carbono, etcétera, pero esto para mí es muy importante porque en la mayoría de pequeños y medianos negocios no hay gabinetes, como le llamamos, climatizados o que tengan sistemas de enfriamiento especializados. Entonces, el calor para los equipos electrónicos usualmente es un enemigo. Y es ahí como, reduciendo el consumo energético, también generamos la reducción de emisión de calor en los chipsets y por lo tanto en los equipos. Y eso significa más confiabilidad,
más estabilidad y más longevidad justamente de los equipos para poder operar. Y recordemos que un firewall es un elemento crítico de la red, por lo tanto no podemos estar reemplazándolo si fallara, o sea, nos va a impactar, el servicio se puede caer si no tenemos dos. Entonces, muchos clientes dicen, han confiado en nosotros a través de los tiempos y efectivamente la resiliencia que han tenido estos equipos para poder operar en 5 años, 8 años, inclusive que he visto varios, es increíble. Fallas, reinicios, nada. Esto se logra gracias a la arquitectura y justamente a la integración de estos componentes, de estas GPUs directamente en un solo chipset para poder manejar el alto performance y el rendimiento. Obviamente hemos reducido el consumo energético y eso nos ha traído también ventajas operativas a nivel de, digamos, facilidades de manufactura y también a nivel de rendimiento que los clientes están buscando en general. Entonces, ¿cuáles son estos faros que tenemos? Vamos a presentar dos bloques. Vamos a presentar bloques de entrada y bloques Small and Business. El bloque de entrada lo voy a presentar primero en la familia F y luego en la familia G. Muchos me preguntan qué significa la letra F o la letra G que viene en el siguiente slide. Tiene que ver con la generación del chipset. La generación del chipset F es, si no me equivoco, es 2020-2021 y la generación G empezó en el 2024, por si acaso. Entonces significa que los equipos en G son más nuevos, sí, los equipos en F y ya son un poquito más antiguos, sí, los E, por ejemplo, ya prácticamente casi todos han salido o están saliendo y ahorita la mayoría es F y todos los nuevos vienen en la arquitectura G. Eso también es importante porque algunos clientes siempre dicen, quisiera un equipo que no se me vaya a descontinuar muy rápido. Aún quiero aclarar este punto. Si Fortinet descontinuara algún equipo, nosotros damos 5 años más de soporte. 5 años más a partir del anuncio de fin de venta del producto. Entonces, es un muy buen tiempo de soporte y este soporte incluye todos los paquetes de actualización de seguridad, obviamente, porque si no, no sirve el firewall si no tienen sus paquetes de seguridad. Pero, por ejemplo, en esta familia G, uno de los equipos muy vendidos es el 60F, por ejemplo, que es un equipo para 10, 50 usuarios. ¿Qué capacidades tiene? A la que más tenemos que prestar atención es a la capacidad de seguridad. 700 megabits agregados, recalco, agregados, o sea, 350 de subida, 350 de bajada, ahí están los 700, ¿no? Dependiendo si el cliente no usa mucho, pues de repente puede ser una línea de internet de 500 de descarga y 200 de subida aproximadamente, ¿no? Evidentemente hay otras capacidades que también tenemos que analizar, como la parte de IPsec, que es conexiones VPN, en este caso es 6.5, IPS, bueno, igual es bastante alto, Next Generation Firewall también es muy alto, y la capacidad de red es 6 gigas aproximadamente. Entonces tenemos un desempeño altísimo en este producto. Y entonces podemos ir creciendo, según el número es más grande, obviamente las capacidades de los equipos son también mayores. Ahora, la familia G, que es justamente la que se está enfocando en el desarrollo. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el rendimiento, inclusive ya llegan a equipos de 2.2 gigas en el 90G, por ejemplo, y sobre todo sus capacidades de tráfico capa 3 han aumentado notablemente. El 90G es uno que se usa mucho en oficinas, al igual que el 70, porque tienen capacidad de soportar líneas de 1 giga de internet para los clientes. Y al mismo tiempo podemos usar el firewall para hacer enrutamiento de capa 3. ¿Qué capacidad tenemos? Por ejemplo, hablemos de este 70G. Si yo estoy más o menos consumiendo 1.3, digamos 1.5 en general con mis diversas configuraciones, reglas que tenga, me quedaría más o menos unos 8.5 gigas para hacer enrutamiento en capa 3. Porque obviamente cuando sale hacia afuera el tráfico, hace NAT y obviamente pasa por el firewall, así que consume ciertos recursos. Pero podemos manejar eso sin ningún inconveniente. Siempre presten mucha atención a las cantidades de sesiones que manejan los equipos, y usualmente son bastante grandes. Cuando dice 1.4 es millones, por si acaso. Y acá tenemos nuevas sesiones por segundo, 100.000, o sea, un usuario normal no pasa de 400 sesiones para que tenga una idea. Así que podemos soportar redes bastante grandes, pero si tienen servidores locales que son accedidos desde la nube, a veces hay que consultar al cliente cuántas sesiones simultáneas ellos han medido que se generan para, obviamente, utilizar un firewall que no vaya a limitar ese crecimiento. Pero si necesitamos un firewall ya
un poco más de capacidad, podemos ir a la familia de Small Medium Business. Ya vimos los de entrada. El Small Medium Business comienza en la 100 y se va a la 200, ¿no? Donde los estrellas son el 120G y el 200G. ¿Por qué? Por sus capacidades de 2.8 y de 6 gigabits por segundo. Ahora, también está el 206, 200F en portafolio, pero ustedes que son partners y tienen accesos a la lista de precios, recuerden, en el portal de partners la pueden descargar, van a encontrar que el 200E y 200F salen de venta a fin de año. Hay un anuncio de fin de venta para estos dos equipos. Hay muchos clientes que a veces los han usado y han confiado mucho en ese hardware, por eso lo piden, pero hoy en día el 200G está reemplazando a estos, o inclusive el 120G podemos observar que tiene más rendimiento que el 200E y muy cercano al 200F. Entonces, si solamente buscan el mismo rendimiento, el 120G es una buena opción, o el 200G para poder, evidentemente, obtener muchas más capacidades. Nos caracterizamos también porque tenemos muchas interfaces físicas en los equipos. Hay muchísimas puertas. Un tema importante, todas las interfaces físicas son reprogramables. No es que esta vino como WAN y no la puedes mover, no, tú la escoges si es una WAN, si es una LAN, si es una MZ, cambias toda la conexión. Hay mucha flexibilidad. Eso es un punto muy importante cuando a veces necesitamos de muchas interfaces o densidad de puertos para algunos segmentos o alguna configuración atípica o conectar directamente nuestro data center, por ejemplo, contra el firewall, etc. Va a depender mucho de la arquitectura, del diseño de cada red, pero hay más flexibilidad y eso es muy importante. Entonces los FortiGates también vienen en la opción virtual, me refiero a software. Y en este caso el software nosotros lo podemos montar sobre una red pública o sobre una red privada sin ningún inconveniente, teniendo muy buena compatibilidad con estos ecosistemas, y ahí el rendimiento ya depende de la capacidad de los núcleos, de la capacidad del servidor, pero tenemos opciones de varios núcleos para poder trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, un punto importante del firewall, que como les dije al inicio de la sesión, el firewall también es nuestro controller de los switches y de los APs, es cuántos APs y cuántos switches podemos administrar. La restricción es por el modelo de firewall. Por ejemplo, uno para pequeña oficina, como el 70G, puede soportar 48 APs tunelizados más 24 switches tunelizados. Si los APs están en modo bridge, o sea, como una red tradicional, en donde el tráfico entra en la red local y se distribuye, en cambio túnel significa que el tráfico va al controller, el controller la inspecciona, que es el firewall, y luego la distribuye, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 96 APs o 48 APs, y me dirán, pero de repente nuestro proyecto es un colegio grande, es un hotel con 200 puntos de acceso, pues tenemos firewalls mucho más grandes que podrían evidentemente desarrollar esas capacidades. Por defecto, los partners Advocate hasta el 200 tienen acceso. Para acceder a otros equipos tienen que tener certificaciones. Es mandatorio que tengan certificaciones, pero hay que conversarlo para poderles ayudar en ese sentido, ¿no? Adicionalmente, los FortiGates incluyen dos licencias FortiToken. FortiToken es nuestro software MFA o múltiple factor de autentificación. Esto es para los administradores del FortiGate, para que sí o sí tengan múltiple factor y obviamente no les vayan a robar el acceso de administración, porque muchos clientes no cambian el password o están acostumbrados a usar password 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces esas cosas no deberíamos nosotros tener y la idea es poderlos ayudar. El FortiGate es potenciado muchísimo con el Analyzer. Es nuestra herramienta principal para nutrir de eventos críticos de la red, inclusive en el tiempo. ¿Por qué? Porque el Analyzer no solamente captura las millones de líneas de logs que ocurren, sino que las almacena, las interpreta y las reprocesa para construirnos un dashboard de seguridad, un scorecard de seguridad. Se interconecta con múltiples de nuestras herramientas para poder justamente unificar todos esos niveles de inspección y decirnos, mira, eso es crítico, esto es crítico, este usuario está haciendo algo atípico, nunca había movido tanta data a esta conexión. Si le parece muy atípico, podremos configurar una regla para que obviamente pues se le corte o se limite esa conexión o esa capacidad. Todo eso vamos a tener gran cantidad de información.
FortiAnalyzer utiliza un concepto que se llama Data Lake, se habla mucho en inteligencia artificial, que básicamente es el concepto de leer millones de líneas de código y procesarlo, darnos digamos, resumirlo, un resumen ejecutivo de muy alto nivel, donde debemos prestar atención a los puntos más críticos para detectar de manera temprana cualquier tipo de incidencia o ataque hacia la red. Armando, antes de pasar a los switches, no sé si por ahí saltó alguna duda, saltó alguna pregunta, alguna inquietud. No, no hay ningún tipo de inquietud, pero quisiera otra vez recordarles y dejarles el espacio que pueden utilizar la casilla de Q&A. No sean tímidos, la verdad, cualquier comentario, incluso como si ya lo hizo Giancarlos, que quiso que le repitieran algo que no entendió, también es válido. Súper, súper, súper. Que por No se favor, preocupen. usen. Sí, de repente hablo muy rápido y no se está entendiendo. Igual, cualquier consulta van a tenerla. Y recuerden, la presentación está compartida con ustedes. Y si no, al final les dejo el link también para que la puedan descargar sin ningún inconveniente. Bueno, vamos avanzando con los switches ahora. Vamos a hablar de los FortiSwitches. Entonces, en la parte de switches, nosotros vamos a poder construir una arquitectura Ethernet, una arquitectura local que es segura, simple, escalable, de buen performance. ¿Cuál es nuestra diferencia con otros ecosistemas? Porque miran, hay muchos fabricantes de switches. Sí, muchos de los fabricantes tienen a veces diferentes consolas de administración. Nosotros tenemos una sola consola que es a través de nuestros FortiGates, de nuestros controllers. Por si acaso, tema importante, si yo ya tengo un firewall, pero me interesa el ecosistema de la red local gestionada, ¿puedo configurar de que el firewall solamente sea controller? Sí. ¿Puedo configurar de que el firewall haga seguridad y al mismo tiempo sea controller? Sí, pero para hacer seguridad y ser controller, sí el tráfico se tiene que pasar por el enrutamiento. Entonces ahí hay que tener consideraciones si es que, porque lo va a ocultar el tráfico a un de otro equipo. Pero hay flexibilidad, eso es algo muy importante. Ahora, en el caso que estaba mencionando, la administración de los switches, desde el modelo de 8 puertos hasta el modelo que tiene interfaces de 100 gigas, todos se configuran y gestionan desde una sola interfase física directamente. Entonces, podemos nosotros gestionarlos de manera centralizada, sí, sin ningún inconveniente, así que hay mucha flexibilidad. Es más, hemos sido reconocidos en Gartner específicamente por nuestra convergencia, porque somos un fabricante que dijo todos los switches y todos los AP se tienen que administrar desde una consola. ¿Y qué mejor consola que nuestro firewall? Porque tenemos buenas capacidades, tenemos chipsets, tenemos GPUs dedicadas específicamente a este management de los equipos sin sacrificar o perder capacidades, mejorando el valor, mejorando la oferta y sobre todo dando más simplicidad. El punto importante, el nacimiento del concepto de la plataforma y esta convergencia en redes y seguridad que es muy importante. Inclusive en poco tiempo ya estamos dentro del cuadrante líder de Gartner en crecimiento para poder justamente trabajar y desarrollar esta nueva tendencia de seguridad en combinación con conectividad. Entonces, justamente nosotros tenemos 3 familias de switches. Hoy día solamente voy a hablar de una. Tenemos una familia de acceso, que es la que voy a mencionar, que es nuestra familia de conectividad principal, pero inclusive no la confundamos porque nuestra línea de acceso la usamos en proyectos grandes. ¿Por qué? Porque no necesitamos un switch capa 3. Podemos usar mucha capacidad del firewall para eso. Luego tenemos una arquitectura de switches de campus y luego tenemos de data center. ¿Cuál es la diferencia entre acceso y campus? Depende de la familia que viene. Los switches de campus ya tienen fuentes redundantes principalmente y los de data center la mayoría son ópticos. Por defecto, su nivel de partner, Advocate, si es el nivel Advocate el que usted decide como partner, les abre el panorama hasta los switches de la familia 200. Si necesitan acceso a otros switches, tienen que tener algunas certificaciones, pero todo es conversable. Todo lo podemos, digamos, revisar sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a ver a los switches que nosotros tenemos.
empezamos en switches, como dije, de 8 puertos. PoE, para poder trabajar toda la parte de comunicaciones, PoE gigabit o PoE multigiga, según lo que se necesita en los proyectos. ¿Por qué por qué switches multigiga? Porque hay muchos puntos de acceso hoy día que vienen en esta tecnología multigiga, especialmente todo Wi-Fi 7, los AP son multigiga. Entonces, para sacarle todo el provecho, necesitamos switches que hagan multigigabit. Ahora, los switches más vendidos son los modelos de 24 interfaces, sea en la versión de datos, sea en la versión PoE parcial o PoE full. Y eso es justamente lo que significa cada letra. Por ejemplo, si dice PoE, significa que el PoE es parcial, por ejemplo, 185 watts. Y si dice FPoE, es que es toda la potencia, full PoE 370 watts. Hay modelos como el 124G que puede llegar a 780 watts de presupuesto PoE, e inclusive ya el 124G es una P, perdón, es un switch, disculpen, un switch con interfaces 2.5, significa que está preparado para access points multigigabit, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos en estos dos modelos precios muy competitivos y una arquitectura para poder construir una red. Ambos son capa 2, así que es bastante flexible, pero si necesitas capa 3, recuerda, tienes el firewall, no necesitas para una red tan pequeña adquirir un switch capa 3. Y si necesitamos más interfaces, en la familia 148 también encontramos versión de datos, versión con PoE o versión con full PoE según lo que necesita, y diversos estándares PoE hasta 90 watts o 30 watts según el estándar PoE que se maneje AT o BT. Y si necesitas equipos en capa 3, los 200, justamente son switches en capa 3. No son tan comerciales, ya que específicamente estamos más centrados en la familia 100 por el tema también costo, y asignamos todo el tema de enrutamiento contra los switches, perdón, contra los firewalls, los FortiGate, ya que ellos pueden ayudarnos un poquito con esa capacidad de enrutamiento local. En el caso de las herramientas y flexibilidad de opciones de configuración, es muy amplia y prácticamente es la misma cantidad de herramientas que tenemos en esta familia 100 o 200 con la que tenemos en campus. No es que este equipo sea más ligero, no es este equipo le faltan funciones, no es que este switch sea un switch light, por si acaso. Es un switch full gestionable, inclusive si quieren consola, tiene consola en todos los equipos. O sea, interfaz consola, interfaz web o interfaz controller. Obviamente la que más estamos recomendando es la controller porque permite unificar la gestión, permite simplificar el management, generar las topologías de red, integrarlo con el FortiLink NAC para hacer las autentificaciones automáticas de los dispositivos de IoT y las autentificaciones con validación de los usuarios para poderles dar los accesos. Hablamos ahora un poquito de los puntos de acceso y luego de esto hacemos una pausa, ya acercándonos a la parte final casi de la sesión. En los APs, la tecnología efectivamente ha ido avanzando, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, estamos en Wi-Fi 7, el escenario efectivamente es desafiante para las empresas en cuanto a qué tecnología utilizar, pero lo más importante es hemos construido los APs pensando no solamente en la operación que pueden tener a nivel de rendimiento, sino que sean flexibles a nivel de gestión, que sean seguros porque pueden enviar el tráfico hacia el FortiGate para hacer la inspección y sobre todo resilientes. ¿Por qué? Porque necesitamos tener gran cantidad de herramientas de gestión. Evidentemente, los APs han entrado también en el cuadrante de Gartner como unificación de la red local con seguridad, donde seguridad y networking se comienzan a combinar. ¿Qué herramientas tienen los APs? Uf, muchísimas. Prácticamente todas las que están acá y muchas más. Igual recalco, la única que es licenciada aparte, la única que no viene incluida por defecto es la del Tracking Location. Es básicamente una herramienta para hacer seguimiento de dispositivos conectados o no conectados a la red. Significa que los mismos APs emiten bitcoins de anuncio para poder descubrir clientes no conectados. Se utiliza un poco en retail, antiguamente se usaba mucho. Hoy en día las tiendas por departamento prefieren hacerlo con cámaras de videovigilancia, la analítica de comportamiento de usuarios, cómo se desplazan, dónde se aglomeran, cuánto tiempo se demoran para ver un producto, qué producto tiene más interés.
Pero en la parte de Wi-Fi también hay esa opción, haciendo que, leyendo los dispositivos inalámbricos que a veces los usuarios tienen, así no lo sacan del bolsillo, todo dispositivo inalámbrico emite un pulso y ese pulso lo pueden leer los APs. Entonces, ese tracking location es para esa herramienta. Pero de ahí, todas las herramientas de anuncio, de red, de propagación, de balanceo, de mesh, de portal cautivo, prevención de ataque de DOS, hotspot, transmisiones en beamforming, limitaciones de grupos, calidad de servicio, fast roaming, etcétera, todo viene incluido y liberado sin ninguna restricción, o sea, todo el paquete completo. Hoy en día estamos enfocando muchísimo las soluciones en Wi-Fi 7. Es una discusión grande, es una discusión abierta. Este slide es una apreciación de mi feedback en cuanto a la industria. Yo vengo trabajando muchísimos años en redes, radioenlaces, en la parte de Wi-Fi. Y hoy día, por ejemplo, Wi-Fi 4, phase out. Eso ya creo que nadie lo discute. ¿Hay algunos APs Wi-Fi 5 en el mercado? Sí, pero la mayoría se van el 2025. ¿Por qué? Porque el 2028 ya tenemos Wi-Fi 8. O sea, básicamente hay una actualización del Wi-Fi 7 al Wi-Fi 8. Entonces, siempre se manejan últimamente los tres últimos chipsets. Entonces, 6, 6E y 7 son los que van a ir quedando. Ahora, más o menos también hay que ver y prestar atención a las fechas. Hoy en día la tecnología se comienza a descontinuar mucho más rápido. Usualmente la tecnología se descontinúa 6 años o 7 máximos de fecha que fue lanzada. Entonces, en el caso de Wi-Fi 5 fue una excepción, porque el tiempo de salto a Wi-Fi 6 demoró mucho, pero de 6 a 6E fue muy rápido, fue un año, y de 6E a Wi-Fi 7 prácticamente fue 4 años. Entonces, cada vez las tecnologías van saltando más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente Wi-Fi 6 comience a ser descontinuado en 2026 y Wi-Fi 6E, cuando el estándar Wi-Fi 8 comience a salir, empezará a ser descontinuado. Hoy en día queremos hacer una inversión en una red Wi-Fi. Usualmente buscamos que el equipo punto de acceso esté vigente por lo menos 5, 8 años, por lo menos 8. Si ustedes implementan una red Wi-Fi 7 hoy, yo les aseguro que esa red está vigente 8 años, sin ningún problema. Actualizaciones, compatibilidad con clientes, no vas a tener ningún problema. Implementar una red Wi-Fi 6 hoy día, tal vez 3 o 4 años tengan buena compatibilidad, pero una vez que quiten las actualizaciones de los drivers, vas a comenzar a experimentar desconexiones, problemas de autentificación, y obviamente algunos inconvenientes en los usuarios. Entonces, esas son cosas que nosotros no debemos buscar en una red, pero yo siempre me gusta dar la información y el cliente es el que toma la última palabra. Evidentemente, la tecnología Wi-Fi 7 yo sé que es un poco más costosa, pero estamos incorporando mucha más tecnología, más bandas, mucha más arquitectura y sobre todo menor latencia. Entonces, vamos a presentar qué access point tenemos. Ya en Wi-Fi 5 no tenemos APs, pero sí tenemos algunos modelos, no digo todos, algunos de 6 y algunos de 6E. ¿Por qué? Porque ya los hemos ido retirando. La familia como que se ha ido un poco reduciendo. Me gusta ser siempre muy sincero para aclarar cómo está el escenario en cuanto a tecnología. En la parte de Wi-Fi 6 tenemos nuestro access point de acceso. El modelo empresarial, que es de oficina o de pared, se utiliza mucho en el concepto hotelero, por ejemplo, es un solo access point, tiene doble banda, 2, 4 y 5, o la banda de 2 se puede cambiar a 5, o sea, dos bandas de 5, y tiene un radio de escucha exclusivamente para censar el entorno y comenzar a detectar cuál es el comportamiento. Es un access point switch. Me dirán por qué es un access point switch. En la parte posterior tiene su entrada de cable red y en la parte inferior entrega 3 puertos, donde uno pasa PoE. Entonces puede energizar un teléfono IP, por ejemplo, en una habitación de la vertical hotelera, ¿no? El equipo muy práctico, digamos, muy adaptado para un ecosistema, pero en oficinas también se utiliza muchísimo. Luego, en Wi-Fi 6 también tenemos dos modelos outdoors, un modelo sectorial como el 234F y un modelo justamente omnidireccional como el 432F, ¿no? En este caso ya el 432 se le pueden conectar antenas externas para hacer, digamos, una arquitectura sectorizada según lo que se necesite trabajar, ¿no? Igual, dispositivos de alto performance, lo ideal en los radios de 2x2, recuerden, ese 25 a 30 clientes por radio, recuerden cuántos radios hay. Y el radio 3 es exclusivamente escaneo, ¿no?
Si es 4x4, podemos aumentar la cantidad de clientes, tengamos siempre eso en cuenta, ¿no? En el caso de 6E, donde ya vamos sumando básicamente el estándar de 6 GHz, una frecuencia más, tenemos el 431G, cambia la letra, ya no es F, es G. Los Wi-Fi 7 son la letra K, es bastante fácil diferenciarlos, ¿no? Obviamente, conforme avanzado las familias, los chipsets también han ido cambiando, ¿no? En este caso es un equipo 4x4, o sea, de alta densidad, todo equipo 4x4 es por proyectos, por así decirlo. El radio 3 puede ser de 6 o se puede cambiar a escaneo dedicado. No viene en simultáneo, es importante aclarar eso. El escaneo dedicado sí es, yo lo considero muy importante si tenemos más de 20 o 25 APs en un proyecto, sí o sí tenemos que usar radios de escaneo. ¿Para qué? Para que autosensen el entorno, da profundidad y puedan ejecutar cambios en potencias, canales, frecuencias, según efectivamente cómo el escenario se ve comportando. A veces, si es un proyecto pequeño, lo podemos dejar preseteado. Una pregunta también que una vez me hicieron es, si yo no activo el radio de escaneo, ¿el equipo no entiende nada de lo que ocurre afuera? La respuesta es no. Igual con sus radios, en el momento que están libres, escucha un poco, pero no tiene mucha profundidad de análisis como lo tendría un módulo de escaneo dedicado. Por eso es importante a veces para proyectos masivos, sí usar radios con escaneo dedicado. Es más, yo siempre lo resalto muchísimo en mis presentaciones, ¿no? Y ahora sí, entramos en Wi-Fi 7, que son los equipos justamente que estamos enfocando en todos los proyectos hoy en día. Empezamos, equipo de pared, equipo de techo de la línea de entrada. Entonces, estos son triple radio, ¿no? En ambos son triple radio, 2, 4, 5, perdón, 2.4, 5 y 6 GHz para trabajar. Ambos equipos son 2x2 en sus arquitecturas, pero las 3 bandas simultáneas. Acá no hay radio de escaneo dedicado, son para proyectos pequeños, despliegues compactos, 15 a 20 dispositivos clientes por radio es lo recomendado para modelo de pared o modelo de techo, según lo que se requiere en cada uno de los diseños. Si ya comenzamos a entrar en la parte ya de proyectos, tenemos un 2x2, ahora sí, con escaneo dedicado. Ahí está, el 2.4, el 5 y el 6 para transmitir y conectar clientes. Obviamente 6 es la banda que más desempeño va a alcanzar, igual que 5. Y 25 a 30 clientes por radio sin ningún inconveniente para poder trabajar. Viene en presentación de antenas internas y externas. Yo recomiendo internas. Básicamente, pues es un equipo que permite capturar multitrayectoria y va a ayudarles en el performance. Y luego tenemos el tope 4x4. Entonces, en esta arquitectura 4x4 viene también con antenas internas, antenas externas, aunque se ve un poquito feo para ser sincero, yo prefiero antenas internas, y ahí sí tiene su radio de escaneo dedicado, 50, 70 clientes por radio podemos conectar, así que es un equipo de muy alta densidad, y en el caso de estos dos modelos, sobre todo el último, incorpora doble interfaz en backup PoE, así que puede conectarse con doble switch en una arquitectura de súper alta disponibilidad. Así que hay muy buena flexibilidad en la parte de proyectos para trabajar. Antes de pasar a la parte de preguntas, solamente me tomo tres slides más para presentar, digamos, el FortiClient, que es nuestra seguridad de endpoint. Es un software, básicamente, que se instala sobre sistemas operativos Windows, Mac, Android, y permite específicamente asegurar el dispositivo, interconectarlo con muchas herramientas de seguridad o gestión adicionales y comenzar a construir el concepto de Fabric. Fabric, recuerden, es cuando en la parte de acá vemos dice conectado al MS, se conecta a la central, y conectado con el Fabric significa que la central se ha enganchado con el FortiGate, y de esa manera vamos a poder construir una cobertura mucho más integral de la parte de seguridad. La gestión es bastante práctica y el costo es muy competitivo de la arquitectura para trabajar consola centralizada local o consola centralizada en nube, como el cliente lo desee y quiera tener la flexibilidad. Esto abre la puerta para construir un concepto de cliente VPN y concepto de ZTNA, porque este mismo software inclusive tiene esa capacidad de poder crecer hasta ese nivel. Obviamente vienen dos versiones, la versión básica y la versión ZTNA.
Y luego tenemos el MFA, o es básicamente un software que instalamos en nuestro dispositivo móvil para tener los famosos tokens. Esto sí nos permite poder autentificar con doble factor a los usuarios y poder asegurar que directamente son ellos. Una herramienta muy práctica y muy importante. Hoy día ya usamos MFA para muchas cosas. A veces nos manda un mensaje de texto, a veces nos manda un correo con un código, pero obviamente con una aplicación es mucho más rápido para que se puedan conectar y evidentemente también permite hacer esta desagregación no solamente para inicios de conexión, sino también para aplicaciones. Así que es muy, muy fácil poderlo utilizar. Acercándonos a la parte final, se me preguntan, ¿cuál es el portafolio de Fortinet? Bueno, acá está en pantalla. Este es el portafolio completo. Hoy día solamente hemos hablado de algunos productos, los que tienen estrellita, son los productos liberados para los partners Advocate. Si ustedes quieren acceder a otros productos un poco más complejos, hay todo un programa de certificaciones para que ustedes se puedan entrenar y puedan acceder a liberar el portafolio. Ahora, yo siempre soy muy sincero. La gran mayoría de negocios, el 90% o 95% de negocios, están en los productos que están con la estrella. Firewalls, switches, AP, clientes, Analyzer, FortiManager, están todos ahí liberados ya para que puedan trabajarlos sin ningún inconveniente, ¿no? Recuerden que ustedes tienen cursos gratuitos de certificación y entrenamiento en español, que es el FCF, es un curso mandatorio para que ustedes conserven su nivel de partner, se renueva cada 2 años, es importante que lo tengan. Si no han tenido compras de productos, no hay problema, siempre y cuando tengan su certificado activo. Entonces, es importante. Para los que van a utilizar o implementar FortiGate, yo les recomiendo el FCA, que es el siguiente examen y curso completamente gratis. Por si acaso, ambos son gratuitos y son cursos con código, así que también les sirven para que lo puedan presentar en el cliente y digan, tengo certificados en Fortinet, mira, para que también tengas la tranquilidad de que te puedo instalar el producto. Y si quieren un curso un poco más avanzado y si están buscando, digamos, subir de nivel también a Select u otra categoría de partner de Fortinet, es mandatorio los FCP. Yo recomiendo que lleven los cursos porque son gratis. Para ustedes, partners, son gratis. El examen tiene costo, pero el curso es gratis. Y eso les va a brindar mucho conocimiento de gestión, operación y desarrollo de proyectos cross la red, cross seguridad para poder trabajar. Así que es una certificación recomendada. Ahí pueden consultar con su distribuidor también el tema de los tickets para dar los exámenes si en caso quisieran dar el examen. Pero el curso es gratuito, eso es lo importante. La información está ahí para que ustedes la puedan revisar y desarrollar. Son cursos en línea. Conforme ustedes tengan tiempo, le van invirtiendo un poco de cada día y van a obtener estos certificados. Mi recomendación para todos los que son comerciales que nos acompañan en la sesión, lleven el FCF. ¿Por qué? Porque habla mucho del concepto de ciberseguridad. Cuando a veces nos sentamos a conversar con el cliente, me dicen, no sé qué decirle. El cliente me dijo, tuvo un ataque de phishing, o tuvo un ransomware, o tuvo algo, yo escuché algo por ahí, pero no estoy muy seguro. Si ustedes llevan este curso FCF, van a tener esa base de conversar con sus clientes acerca de temas de ciberseguridad. Ah, tuviste un ataque de ransomware, ok, te perdiste data, no perdiste, te cifraron. Hay que ver cómo recuperarlo, hay que ver herramientas para mitigar esto, para mitigar aquello. Y según cada tipo de ataque, hay diversos productos que te ayudan a proteger, obviamente, según cada arquitectura que el cliente pueda tener. Bueno, con esto estamos llegando a la parte final de la sesión. Tenemos ahí unos minutos para revisar consultas. Antes de pasar a las consultas, pongo mi correo en pantalla para que cualquier consulta que puedan tener me puedan escribir, ortegal@fortinet.com, ahí está mi número. Dejo acá también mi perfil de LinkedIn para estar conectados y usualmente siempre en LinkedIn estoy subiendo novedades de productos, entrenamientos que tenemos, actualizaciones de soluciones, algunas demostraciones de productos y en mi perfil también hay un microsite donde ustedes van a tener mucha información y sobre todo en el primer parte del microsite está... igual el microsite lo puse ahí en línea, en el chat lo voy a poner ahorita.
que está esta presentación, la que estamos mostrando exactamente hoy día, la pueden descargar. Está la presentación corporativa de Fortinet, están la malla de los cursos y hay mucha información que siempre me piden. ¿Dónde está el cloud? ¿Dónde está el portal de partners? ¿Dónde está aquello? Todo lo he dejado ahí ya empaquetado para que les podamos sacar siempre el máximo provecho. Bueno, Armando, paso a las preguntas, que creo que sí han saltado algunas lluvias por ahí mientras yo consigo el link para compartir. Sí, así es. Tenemos varias preguntas. L- Vamos a empezar de la más antigua a la más nueva. La primera, Patricio Gonza, pregunta desde qué modelo de FG es necesario la certificación. Ok, si nos vamos a ir a un FortiGate superior al 200, sí necesitan una certificación para poder comercializar ese producto. Por defecto, recuerden, todo partner de Fortinet se comprometió cuando hicieron el registro de que van a hacer el curso FCF, al menos el FCF. Si ustedes quieren trabajar un Fortinet más arriba del 200, mandatoriamente necesitan un FCA, que es el siguiente curso gratuito, el laboratorio de Fortinet. Y se recomienda el FCP. Con esa excepción pueden ir hasta un firewall 1200, si no me equivoco es el código. Hasta ese nivel pueden ir con el FCA. Si necesitan un firewall más grande, si necesitan FCP y de preferencia ya van a tener que aplicar el nivel de Select, porque es un producto que tiene restricción para venta. O sea, es un producto que sí necesita un poco más de expertise esta implementación. No es que queramos restringirlos de que participen comercialmente, sino que siempre estamos buscando que los partners vayan implementando los productos de acuerdo a su experiencia con nuestros ecosistemas. Entonces, que se certifiquen nos garantiza a nosotros de que ustedes han adquirido ese conocimiento para poder desplegar las soluciones. Gracias con la consulta. Listo, seguimos con Giancarlos More. Los FortiGate tienen funcionalidad de MACsec, IPsec, y hay equipos que IPsec sí. Y perdón, ¿ok? la última. Y hay equipos que integren módulos de expansión. Módulos de expansión. Mm. Se refiere a más interfaces, me imagino. Eh, no, o sea, básicamente los equipos ya vienen con sus interfaces seteadas. Si nosotros necesitamos una interfaz de más capacidad, usualmente hay que revisar la matriz de lo que serían los firewalls. Es más, cuando ustedes, voy a mover un poquito la pantalla, cuando ustedes entren acá, van a encontrar una que dice matriz de FortiGates. Y en esa matriz de FortiGates justamente van a ver los diferentes firewalls según las capacidades y sus interfaces físicas que tienen, al igual que sus capacidades. Muchas veces me preguntan también cuáles las características que los firewalls van a tener. Recuerden que estoy dejando en esta parte de las slides principales este detalle acá, el resumen de los FortiGates. Ahí van a estar muchas características para que ustedes puedan revisar. Si quieren trabajar el FortiGate como controller, también hay algunos detalles, la presentación corporativa. Y la otra pregunta que siempre me hacen es qué contiene cada paquete de seguridad, ¿no? Porque el cliente recibe un bundle UTP, ok, pero ese bundle UTP, ¿qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué protege? ¿Qué no protege? También es la pregunta más importante, porque si hay un bundle Enterprise, hay algo que el UTP, que es el intermedio, no protege, porque el Enterprise cubre todo. Entonces ahí van a poder encontrar también en esta presentación cuál es el elemento que es diferente, ¿no? Armando, contigo. Listo. Em, la siguiente pregunta es, ¿cuándo hablamos de 50 a 70 por radio, qué significa? O sea, por Ah, AP. ok. No. A ver, voy a retroceder un momento a explicarlo. Es muy buena pregunta, agradezco bastante. A ver, acá estoy. ¿Qué significa por radio? A ver, los chipsets de los equipos están diseñados para soportar grandes cantidades de registros de conexiones. Básicamente, hasta 512 nos dice cada chipset. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3 radios, son 512 por 512, 512, ¿no? O sea, 512 en cada una. Ahora, la recomendación, perdón, la recomendación en base a mi experiencia y en base a siempre van a encontrar muchos cursos, hay ciertas recomendaciones en cuanto a la cantidad de antenas que el equipo trae.
25 a 30 conexiones por radio. En el caso del equipo que estamos viendo en pantalla, como trae 3 radios, yo recomendaría entre 75 clientes distribuidos, obviamente, proporcionalmente cada una de las bandas, a tal vez unos 105 clientes distribuidos también en las 3 bandas. Ahora, ¿podemos soportar más? Sí, pero ya comienza a impactar mucho el rendimiento. Recordemos que conforme tengamos menos clientes conectados por radio, el performance siempre será mayor. ¿Por qué? Porque en la vida real los clientes, o los dispositivos clientes, perdón, dispositivos clientes, aclaro eso mucho. Los dispositivos clientes no se conectan siempre en los mejores niveles de condición, o sea, no tienen la mejor línea de vista, no tienen la mejor señal. Entonces, por más de que tengan buenas capacidades, siempre comienzan a degradar el rendimiento del AP. El AP comienza con un 99% de performance y conecto 3 usuarios y baja 70%. Me dices, ¿pero por qué? Porque a veces los usuarios o los dispositivos, los usuarios no están conectados óptimamente. Entonces automáticamente se degrada. Por eso, para tratar de mantener un escenario óptimo, se recomienda esa cantidad de dispositivos aproximadamente. Ojo, si ustedes revisan la hoja técnica del datasheet, les va a decir 512 por cada radio, porque eso es lo que soporta, pero otro es la recomendación. ¿Por qué esa recomendación cambia en los 4x4? Porque como son 4 antenas y acá entra la arquitectura OFDMA, que significa que las antenas las puede aprovechar para conversar con otros clientes, que básicamente es el MUMIMO. Entonces, desde el Boomi se aprovecha eso. Vamos a poder justamente reasignar esos espacios libres que quedan, esas antenas libres, para otros usuarios y aprovechar en simultáneo esas comunicaciones. Por lo tanto, acá podemos subir un poco más la cantidad de clientes que podemos conectar por cada una de las bandas. Espero haber aclarado la duda en todo caso. Gracias, Armando. Listo. No sé si Momento. por ahí saltó Sí, un alguna más. momento. Sí, sí, por favor, un momento. Listo. De Carlos Campos, la solución wireless de Fortinet tiene alguna herramienta para mapa de calor para la cobertura y para visualizar la calidad de conexión del usuario. Una vez que hemos implementado la solución dentro del FortiGate a nivel de gestión, sí podemos visualizar todos los parámetros de conexión de los usuarios, nivel de señal, intensidades, tasas de modulación, etcétera. Pero no tenemos una herramienta de planning. Usualmente nos estamos apoyando en 2 ecosistemas, el de Cajul o si no el de HANA. Cualquiera de los dos yo he trabajado, funcionan muy bien para hacer lo que serían mapas de calor previos a una implementación, básicamente dimensionamiento. Entonces, yo siempre recomiendo que se haga el dimensionamiento. En el caso, por ejemplo, de Cajul, yo sé que tiene un costo de suscripción, es un poco fuerte. En el caso de HANA, es un software también en línea, es una opción que pueden trabajarlo. Es más, HANA te permite simular 3 APs de manera gratuita, por ejemplo. Sin ningún pago, cargas tu plano y te viene la habilidad de leer los muros. Solamente le especificas qué materiales son, o puertas, muros y ventanas, o sea, que lee el plano. Y lo hace muy bien, para ser sincero, es muy eficiente. Entonces, para alguna simulación que quieren tener alguna referencia, sería una buena herramienta porque también te permite dimensionar el cliente, te permite poner antenas externas, altura de instalación, tipos de usuarios clientes y te permite proyectar niveles de intensidad de señal. Entonces, como les digo, no tenemos una consola propia, pero nuestros APs están integrados en estas 2 herramientas, entre otras más. Pero personalmente he trabajado tanto con el Cajul como con HANA, cualquiera de esas dos. Armando, contigo. No hay ninguna pregunta más. Perfecto. Bueno, entonces Armando, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Espero que esta sesión haya sido Perdón, altamente perdón, productiva. Luis, acaban de colocar otra pregunta más. No, tranquilo, tranquilo. Sobre los radios de escaneo, ¿cómo es su función? ¿Tiene antenas dedicadas para ese escaneo o sacrifica sus antenas para escanear? Ok, buena pregunta. Y nos vamos a la presentación para aclararlo.
En este caso, del equipo que vemos en pantalla, el radio de escaneo es dedicado. Es exclusivamente para hacer eso. No se sacrifica ningún radio de operación. En algunos modelos antiguos, por ejemplo, el que estoy viendo en pantalla, tú tenías la opción de poner el radio 3 en la banda de 6 o banda de 5, pero si querías activar el escaneo, la sacrificabas. Esos son los modelos antiguos. En los modelos nuevos, justamente como les digo, en el Wi-Fi 7, el radio escaneo es dedicado y tiene su propio radio. Si no lo queremos usar, bueno, no tampoco podemos habilitar el radio 4 para una comunicación, por si acaso. El radio 4 es exclusivo para el tema de escaneo. En el modelo 4x4 Wi-Fi 7, en el modelo 2x2 Wi-Fi 7, en ambos los empresariales. En los modelos de entrada de Wi-Fi 7, modelos de entrada, que son estos dos, no viene radio de escaneo, por si acaso. Solamente viene el escaneo ligero. Ojo, todos los APs tienen escaneo ligero, que es encuentra las redes, encuentra nombres, pero no están midiendo permanentemente interferencias, piso de ruido y otros parámetros que sí son importantes como ocupación del aire. Falta ese nombre. En inglés se llama airtime, la ocupación del aire para determinar cuánto te está impactando esa interferencia. Una cosa es tener interferencia y otra cosa es saber cuánto te impacta, si es significativamente el impacto o es ocasional el impacto o es permanente el impacto. Entonces, en base a eso, el radio toma también decisiones si me cambio de canal o comienzo a lanzar una alarma interna, decir que el canal está saturado por interferencia y necesito que el operador tome una acción, si es que no lo dejó como automático, ¿no? Pero por defecto, como les digo, en el caso de los modelos nuevos de Wi-Fi 7, es dedicado. El módulo de escaneo es dedicado y exclusivo. Armando, contigo. Y ya esa sí era la última pregunta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Nicky Ortega, para los que entregaron un poquito tarde, no me puedo presentar, pero soy Channel Account Manager en Fortinet. Muy agradecido que nos acompañen. Dejo mis datos de comunicación ahí para estar conectados. Cualquier duda, inquietud, por favor, escríbanos. Igual vamos a enviarles un mensaje cuando cerremos ya nuestra sesión. Y Armando, agradecerte también tu apoyo. Y sé que has estado full, pero nos has podido acompañar en la sesión. Éxitos a todos y muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias, con gusto.